No es caridad, es complicidad. No es misericordia, es traición. Estas dos frases se publicaron ayer y ya se han extendido por todo el mundo. El texto apareció en una plataforma de redes sociales, fue traducido y republicado en cuestión de horas, y desde entonces ha circulado por todo el mundo católico. El hombre que lo firmó es una de las voces más influyentes dentro del movimiento tradicionalista. Y estas palabras llegan en un momento en que la Iglesia de todo un país se está dividiendo públicamente contra sí misma. El autor es el arzobispo Carlo María Viganò, antiguo nuncio apostólico en Estados Unidos. El texto apareció en su propia cuenta el 5 de agosto y fue posteriormente republicado y traducido por LifeSite News, uno de los medios de noticias católicas de mayor circulación en el mundo. Para comprender por qué estas palabras particulares cargan tanto peso en este momento, es necesario examinar primero qué ocurrió realmente en la frontera española durante las últimas semanas de julio. Aproximadamente 60.000 personas cruzaron la frontera hacia el enclave español de Ceuta, la mayoría de ellas nadando alrededor del paso fronterizo de Bab Sebta. Muchos eran jóvenes marroquíes. Las autoridades españolas han reportado al menos 67 muertes. Las autoridades marroquíes han identificado 11 fallecidos, mientras que otras estimaciones sitúan el número de muertos cerca de 100. Estas cifras permanecen provisionales y sujetas a revisión. Casi todos los que llegaron a Ceuta han regresado voluntariamente desde entonces, y la zona fronteriza está regresando gradualmente a las operaciones normales. Esta es la situación tal como se encuentra actualmente. Viganò escribió una serie de líneas que contienen un comentario extremadamente duro y sin filtro sobre este acontecimiento específico. El objetivo principal de su intervención no es principalmente el comentario político en sí mismo, sino más bien la interpretación que asigna a lo que realmente está ocurriendo. Argumenta que lo que está sucediendo no es un fenómeno humanitario espontáneo, sino más bien, en sus propias palabras, un plan diabólico de sustitución étnica, de destrucción del tejido social y de provocación deliberada de disturbios. Esta es su propia interpretación, ofrecida explícitamente como tal, y es una interpretación que muchos dentro de la Iglesia rechazan de forma fuerte y completa. Pero es el fundamento a partir del cual se construye todo lo demás en su declaración. Porque la porción más seria de ese texto no concierne realmente a quienes cruzaron la frontera, concierne a los obispos, y aparece en la siguiente línea. La jerarquía sinodal, apóstata y traidora, escribe, no solo permanece en silencio, sino que participa activamente en este plan infernal. Estas son sus palabras exactas, citadas directamente, y merecen leerse con verdadero cuidado. No está diciendo que la jerarquía simplemente esté equivocada. No está diciendo que esté distraída, tímida o mal informada. Está diciendo que son participantes activos, y esa es una acusación enteramente distinta, que carga un peso enteramente distinto. Luego enumera, punto por punto, cómo tiene lugar esta participación. A través de sus palabras de acogida incondicional, a través de sus documentos que niegan la primacía de la fe cristiana y de la civilización cristiana. Y de nuevo, a través de su silencio cómplice ante la desaparición del cristianismo de las familias y de la sociedad, colaboran, escribe, en la ruina de lo que queda del cristianismo. Luego llegan las dos frases que abrieron este vídeo, y ahora comprendemos precisamente hacia quién estaban dirigidas. Esto no es caridad, es complicidad. Esto no es misericordia, es traición. Concluye con una súplica. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y quien desee salvar su propia alma y su propia tierra, que regrese a Dios y a su ley,
antes de que sea demasiado tarde. En medio del texto inserta un versículo del Antiguo Testamento, y vale la pena leerlo completo, porque el contexto que lo rodea dice mucho. Deuteronomio, capítulo 28. El extranjero que está en medio de ti se elevará cada vez más por encima de ti, y tú descenderás cada vez más abajo. Y continúa, él será la cabeza, y tú serás la cola. El capítulo 28 de Deuteronomio es el capítulo de las maldiciones, las que caen sobre el pueblo específicamente cuando desobedecen. El punto esencial de ese capítulo no es fundamentalmente sobre quién llega desde fuera. Concierne a quienes han dejado de escuchar la voz del Señor y que en consecuencia se encuentran indefensos. Viganó despliega este pasaje específico precisamente en ese sentido, enmarcando la crisis no principalmente como una emergencia fronteriza, sino como una consecuencia espiritual de la desobediencia institucional. Ahora llega el elemento que transforma este texto de una posición aislada en algo considerablemente más significativo. Mientras Viganó acusa a la jerarquía de permanecer en silencio, la Iglesia española, de hecho, no ha permanecido en silencio en absoluto. Eso en sí mismo no es un problema. Es enteramente apropiado que hable. El problema real es que a lo largo de las últimas 2 semanas ha dicho 4 cosas distintas y mutuamente contradictorias, apuntando en direcciones opuestas, sin que nadie dé un paso al frente para aclararlas o reconciliarlas. Primero, don Ángel García, fundador de la Asociación Mensajeros de la Paz, declaró en televisión el 3 de agosto que estas personas eran santos porque habían permanecido calmados. Su razonamiento fue el siguiente: muchas personas en su situación habrían reaccionado con violencia, pero en cambio esperaron tranquilamente la oportunidad de entrar en el centro de acogida. Sin embargo, la cobertura noticiosa de esos mismos días también reportó episodios de saqueos y disturbios. Su declaración fue cuestionada específicamente en este punto, y no solo por comentaristas tradicionalistas. Segundo, en el extremo opuesto, el padre Javier Aispuru, párroco de San Juan Evangelista en Huarte y canónigo de la Catedral de Pamplona, escribió algo considerablemente más duro en una plataforma de redes sociales. Llamó a la reconquista de Marruecos y a su conversión al cristianismo, añadiendo: completemos lo que la reina Isabel la Católica dejó incompleto. En publicaciones posteriores fue considerablemente más lejos, llamando a España a atacar militarmente la capital marroquí y a abrir fuego si era necesario. La respuesta llegó al día siguiente, y no vino de Roma. La archidiócesis de Pamplona y Tudela emitió una declaración oficial distanciándose públicamente de su propio sacerdote. Según la declaración, estas palabras representan opiniones estrictamente personales que no representan ni son compartidas de ninguna manera por esta iglesia diocesana. El arzobispo Rosselló le solicitó una explicación directamente. Tercero, al otro lado de la frontera, la archidiócesis de Tánger hizo algo enteramente distinto de nuevo. Organizó asistencia concreta para quienes regresaban exhaustos y hambrientos del cruce. Su arzobispo, Emilio Rocha Grande, acompañó esa asistencia con un mensaje directo a los jóvenes marroquíes involucrados. «Construid vuestro futuro aquí, en vuestro propio país», les dijo, sin condena y sin proclamaciones. Cuarto, el propio texto de Viganó, que no aborda ninguna de estas 3 respuestas específicas de forma directa, y se dirige en cambio directamente a su acusación contra la jerarquía en su conjunto. 4 reacciones católicas distintas ante el mismo acontecimiento subyacente exacto. Un sacerdote habla de santidad, otro habla de reconquista, y es repudiado públicamente por su propia archidiócesis.
un arzobispo reparte comida y ofrece palabras de aliento. Otro habla de traición a escala global. Quienes defienden el manejo general de esta situación por parte de la jerarquía argumentarán que todo esto no representa nada genuinamente inusual dentro de la vida ordinaria de la Iglesia Católica. La Iglesia, dirán, no es un partido político que opera bajo una única plataforma unificada, y en cuestiones genuinamente políticas y prudenciales, cuestiones de política fronteriza, gestión de la migración y el equilibrio práctico entre la hospitalidad hacia los extranjeros y la responsabilidad hacia la propia comunidad civil. Las voces individuales dentro de la Iglesia pueden y legítimamente divergen según un juicio honesto y de conciencia. Esta es una posición teológica real y defendible, y merece declararse con justicia antes de sacar cualquier conclusión. La doctrina social católica afirma tanto el derecho de una nación a regular sus propias fronteras como la dignidad genuina y las pretensiones del migrante que huye de la dureza, y siempre ha dejado un margen considerable para que la aplicación prudencial de esos dos principios varíe según las circunstancias concretas, la capacidad local y las diferencias razonables de juicio entre católicos fieles que actúan de buena conciencia. Un obispo que enfatiza la acogida y un obispo que enfatiza el orden no están automáticamente en conflicto doctrinal simplemente porque equilibren de forma distinta esa balanza en respuesta a una crisis específica y en rápida evolución. Quienes apoyan la intervención de Viganò, sin embargo, responderán con igual seriedad y su propia pretensión genuina de preocupación pastoral. Cuando 4 pastores distintos, operando dentro de la misma Iglesia Nacional y respondiendo al mismo acontecimiento exacto dentro de la misma estrecha ventana de días, dicen 4 cosas fundamentalmente incompatibles, los fieles ordinarios se quedan sin ninguna voz coherente única a la que realmente seguir para formar su propia conciencia. Una familia en duelo en Ceuta, un feligrés confundido en Pamplona que acaba de oír a su propio párroco llamar públicamente a la reconquista militar, solo para ver a ese mismo sacerdote desautorizado por su propia archidiócesis al día siguiente. Un joven católico, en otra parte de España, intentando formar su conciencia sobre una cuestión difícil y trascendental que toca tanto la dignidad humana como la continuidad civilizacional. Ninguna de estas personas puede seguir simultánea y coherentemente a un sacerdote que llama a la reconquista armada, a un arzobispo que se distancia públicamente de ese sacerdote, a otro arzobispo al otro lado del estrecho que organiza tranquilamente pan y aliento, y a un nuncio retirado que declara a toda la jerarquía nacional cómplice de un plan diabólico de destrucción civilizacional. En algún momento, argumentan, la contradicción a esta escala deja de funcionar como un pluralismo teológico sano y comienza a convertirse en algo más cercano a una confusión institucional genuina, indistinguible en sus efectos prácticos de una incoherencia doctrinal abierta, independientemente de si alguna de estas 4 posiciones, examinada de forma aislada, permanece técnicamente dentro de los límites de la opinión católica legítima sobre una cuestión política prudencial. Ambas objeciones cargan un peso genuino, y vale la pena declarar con claridad, sin favorecer artificialmente a ninguno de los dos lados, que ninguna ha sido formulada públicamente, de forma organizada o autoritativa, por ningún organismo de la Iglesia con la autoridad para adjudicar entre ellas. Ninguno de los 4 pastores involucrados, García, Aispuru, Rosselló, actuando en nombre de su archidiócesis, o Rocha Grande en Tánger, ha respondido de forma directa y pública a las declaraciones específicas hechas por los otros 3. Ninguna conferencia episcopal española ha intervenido colectivamente, como un cuerpo unificado que habla con la autoridad de los obispos
actuando juntos más que como individuos aislados y descoordinados. No se ha publicado ninguna declaración conjunta que intente reconciliar o siquiera contextualizar estas 4 respuestas pastorales salvajemente divergentes. Y hasta el momento de esta grabación, el propio Vaticano, a pesar de su patrón consistente y bien documentado de hablar con frecuencia y fuerza sobre la migración en otras controversias recientes que involucran a otros países, no ha dicho nada en absoluto sobre una división dentro de la Iglesia española que es, según cualquier lectura honesta de la evidencia disponible, clara e inequívocamente visible para cualquiera que siga esta historia de cerca. La única autoridad de la Iglesia que ha tomado alguna acción concreta y formal en absoluto fue la Archidiócesis de Pamplona y Tudela, que emitió una breve declaración aclarando que el padre Aispuru había hablado puramente a título personal y no oficial, enteramente desconectado de cualquier posición sostenida o respaldada por la Iglesia diocesana misma, y solicitándole una explicación directa. Esa respuesta estrecha y localmente contenida representa la suma total de la acción institucional de la Iglesia tomada, a cualquier nivel, en reacción a toda esta controversia expansiva. Todo lo demás, las afirmaciones competidoras de santidad y traición, las interpretaciones teológicas y políticas salvajemente divergentes del mismo acontecimiento humanitario exacto, y la fractura cada vez más visible que recorre la propia respuesta colectiva de la Iglesia española a una tragedia nacional genuina, ha permanecido enteramente sin abordar y sin resolver. Y hay un detalle específico, y fácilmente pasado por alto, que merece genuinamente más atención sostenida que cualquier otro elemento de esta historia, incluido el contenido severo y ampliamente circulado de la propia acusación de Viganó. El silencio que Viganó atribuye de forma amplia a toda la jerarquía como cuerpo institucional colectivo es también, y quizá de forma más reveladora, precisamente el mismo silencio que existe directamente entre estos 4 pastores individuales específicos. Un silencio que su propia intervención no hace absolutamente nada por romper. Ninguno de los 4 ha mencionado a ninguno de los otros por su nombre. García, alabando la calma santidad de quienes cruzaron la frontera, no hace referencia al llamado de Aispuru a la reconquista militar que ocurre en la misma conversación nacional. Aispuru, llamando a completar lo que la reina Isabel dejó incompleto, no hace referencia a la tranquila distribución de pan y aliento del arzobispo Rocha Grande, que ocurre justo al otro lado del estrecho. La desautorización formal de Rosselló aborda solo los comentarios de su propio canónigo, sin situar esa desautorización dentro de ningún contexto más amplio que reconozca las otras 3 voces católicas competidoras. Y la propia acusación general de Viganó contra lo que llama la jerarquía sinodal, apóstata y traidora, no aborda individualmente ninguna de estas 4 respuestas pastorales distintas, colapsándolas a todas juntas en un único objetivo indiferenciado para su propia crítica civilizacional considerablemente más amplia. Nadie, a lo largo de toda esta controversia, ha notado públicamente que un compañero sacerdote u obispo, situado a solo unos cientos de kilómetros de distancia y operando dentro de la misma Iglesia Nacional, estaba defendiendo una posición que se situaba como el extremo polar exacto y directo de la suya propia. En una frontera donde docenas de seres humanos murieron genuinamente, en una crisis que toca directamente algunas de las preguntas más profundas a las que se enfrenta la Iglesia contemporánea, la dignidad humana, la soberanía nacional, la identidad religiosa y el significado práctico de la caridad cristiana, en una situación difícil y contestada, la respuesta católica visible no fue una única voz coherente, capaz de sostener juntas
tanto la compasión auténtica por el sufrimiento humano genuino, como la preocupación legítima por el orden social y la continuidad cultural. Fue en cambio 4 voces separadas y mutuamente ajenas, cada una hablando de pasada a las otras más que dirigiéndose a ellas, cada una aparentemente inconsciente de, o enteramente despreocupada por, lo que las otras estaban diciendo simultáneamente dentro de la misma conversación nacional exacta, sobre la misma tragedia subyacente exacta. Este es quizá el hecho más significativo y más genuinamente revelador enterrado dentro de toda esta historia, considerablemente más significativo a su propia manera silenciosa que el contenido específico de la acusación de Viganò, por dramática que esa acusación haya resultado ser y por ampliamente que ya haya circulado por los medios católicos en los días posteriores a su publicación. Una tragedia humanitaria genuina ocurrió en una frontera nacional entre España y Marruecos, quitando la vida a docenas de seres humanos, y según algunas estimaciones, posiblemente cerca de 100, cada uno un alma individual hecha a imagen de Dios, cada uno representando a una familia dejada para llorar una pérdida irreversible. Y en el inmediato aftermath, la respuesta católica visible y pública a ella, la respuesta que llegó a los católicos ordinarios a través de apariciones televisivas, publicaciones en redes sociales, declaraciones diocesanas oficiales y finalmente una carta de circulación internacional de un antiguo nuncio vaticano, no fue una voz pastoral unificada, una genuinamente capaz de sostener juntas tanto la compasión auténtica por el sufrimiento de jóvenes vulnerables como la preocupación legítima por la cohesión social y el bienestar de las comunidades receptoras. Fue en cambio 4 voces individuales separadas y enteramente descoordinadas, ofrecidas sin ninguna conciencia aparente de las otras, cada una reclamando, implícita o explícitamente, hablar con genuina autoridad pastoral, y cada una llegando a conclusiones que se sitúan en tensión directa y no reconciliada con al menos una, y en algunos casos, las 3, de las otras. El propio marco interpretativo de Viganò, construido en torno a un lenguaje explícito de conspiración diabólica, sustitución étnica deliberada y toda una jerarquía nacional participando activa y conscientemente en lo que describe como la ruina del cristianismo mismo, representa una interpretación severa y altamente contestada que un gran número de católicos fieles y serios, incluidos muchos que comparten preocupaciones genuinas sobre la política de inmigración y la erosión de la cultura cristiana a lo largo de Europa Occidental, no adoptarían en nada que se asemeje a estos términos específicos y considerablemente escalados. Su despliegue del capítulo 28 de Deuteronomio, un capítulo explícitamente concerniente a las maldiciones de la alianza que caen sobre un pueblo desobediente que se ha apartado de la voz del Señor, aplicado directamente a la situación pastoral contemporánea de la Iglesia española y europea más amplia, representa una escalada teológica y retórica considerable que merece examinarse de forma crítica y con genuino rigor teológico, más que aceptarse de forma acrítica o desestimarse de forma reflexiva según la simpatía o antipatía preexistente que cualquier lector dado ya sostenga hacia su autor. Pero el patrón subyacente que su intervención ha, intencionadamente o no, expuesto inadvertidamente a la vista pública más amplia, permanece genuinamente difícil de desestimar una vez que se ha expuesto realmente con claridad y se ha examinado con honestidad. Una Iglesia nacional que responde a un asunto que toca simultáneamente una tragedia humanitaria grave, cuestiones de identidad civilizacional y religiosa, y el significado concreto de la caridad cristiana,
con 4 voces enteramente incompatibles y mutuamente no reconocidas, sin que ninguna de esas 4 voces se involucre de forma significativa con, corrija o siquiera reconozca la existencia de las otras 3, y sin que ninguna autoridad eclesiástica superior dé un paso al frente de forma oportuna para proporcionar una orientación pastoral coherente, tiene un problema de comunicación real y serio. Ese problema existe y persiste enteramente, independientemente de si el propio diagnóstico considerablemente más dramático de Viganó, de conspiración, traición y apostasía institucional, resulta ser sustancialmente correcto, significativamente exagerado o algo significativamente intermedio. Los fieles en España, y el número considerablemente mayor de católicos fieles que observan esta controversia desde otras partes, todos intentando genuinamente formar sus propias conciencias de forma responsable sobre una cuestión difícil y trascendental, una que involucra sufrimiento humano real e irreversible, preguntas legítimas de seguridad fronteriza nacional y preguntas igualmente legítimas sobre lo que la auténtica caridad cristiana exige en circunstancias concretas y a menudo moralmente ambiguas, merecen algo considerablemente más coherente de lo que realmente han recibido a lo largo de este episodio. Merecen pastores que, cualesquiera que sean sus propias diferencias legítimas de juicio prudencial, estén al menos dispuestos a hablar de forma directa y respetuosa entre sí, antes de hablar de forma tan contundente y tan pública de pasada, los unos a los otros, ante un cuerpo cada vez más confuso de fieles ordinarios. Merecen una jerarquía genuinamente dispuesta a reconocer abiertamente cuando existe un desacuerdo interno de esta magnitud real, más que permitir que se desarrolle indefinidamente en una dispersión descoordinada de apariciones televisivas, publicaciones en redes sociales y declaraciones diocesanas aisladas, cada una compuesta en un aislamiento casi total de lo que los otros dentro de esa misma Iglesia Nacional estaban diciendo simultáneamente a su propia gente. Ya se considere en última instancia la intervención de Viganó como un testimonio profético genuino, nombrando valientemente una crisis de cobardía institucional que otros eran demasiado tímidos para nombrar con claridad, o como una escalada peligrosa y retóricamente excesiva, y católicos razonables y fieles continúan discrepando sustancialmente y de buena conciencia precisamente sobre esta cuestión. El patrón subyacente de fragmentación que su carta ha expuesto es real, está bien documentado y permanece, hasta el momento de esta grabación, enteramente sin abordar por ninguna autoridad con la autoridad para resolverlo. 4 pastores, una frontera nacional compartida, docenas de muertes confirmadas, posiblemente considerablemente más, y ni una sola palabra de compromiso mutuo, directo y público intercambiada entre ninguno de ellos. ¿Qué opinas tú? Deja un comentario abajo. Amén. Que Dios te bendiga.